Muy buenos días a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a este evento. Es un foro, ¿verdad?, que se titula La libertad religiosa, un derecho de todos. El propósito de este foro es poder unir a los diferentes actores que tienen que ver con la libertad religiosa. La estadística en México nos dice que el 92% de las personas en el país consideran las cosas de la religión como muy importantes. La libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de religión o de las convicciones constituye un derecho fundamental del ser humano que debe ser garantizado y respetado en todas las sociedades. Esta base está íntimamente ligada a los principios de no discriminación e igualdad ante la ley, materia que los estados deben proteger y las confesiones religiosas brindarse apoyo y cooperación activa. El derecho a la libertad religiosa implica la libertad de tener una religión, así como la libertad de no profesar ninguna. Están representados los tres poderes, que es importante en la Iglesia, que es fundamental. Se deriva de un asunto de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un asunto mayor. Por supuesto, si hiciéramos historia y antecedentes, imagínense el peso de las iglesias no en México, en el mundo. Y finalmente el Estado se trató de hacer un ladito, finalmente se vio obligado a reconocerlo y dar la vocación de libertad religiosa, pero reconocer la Constitución y legalizarlo, porque finalmente, si es bien cierto que quería mantener cierta distancia, no puede vivir tampoco alejado de lo que es un fundamento de la sociedad, que es nuestra religión, es la religión que tenemos los ciudadanos. La libertad religiosa es mucho más allá que la elección de una religión o de un culto. Debe ir hacia la garantía que los ciudadanos debemos tener de vivir en público y en privado nuestra fe, nuestras convicciones religiosas. Tolerarnos y respetarnos es parte fundamental del quehacer de un consejo interreligioso, de los cuales ya hay más de 11 en todo el país. Hemos participado buscando dirimir las diferencias que haya, a veces con malos entendidos, buscando el diálogo para evitar los conflictos o dirimirlos por motivos de la vivencia religiosa, para ser más tolerantes y respetuosos con los signos, con los símbolos y con los íconos religiosos. Porque cada vez que nos atacamos, que proferimos injurias contra un signo, contra un símbolo o contra un ícono, tomemos en cuenta que estamos lastimando a personas que tienen una identidad religiosa. ¿Quién sabe qué es conciencia nacional? Levanta su mano. Perfecto. Uno, bueno, ya dos. Ok, a tres, ok, ya hay como 4 manitas. Conciencia Nacional somos una organización no gubernamental, es decir, no pertenecemos al gobierno, pero tampoco somos una asociación que tenga una religión. Somos, cada uno de nosotros tiene su propia creencia, pero como organización no tiene una iglesia. Tampoco como organización no tenemos un partido político, ni hablamos de partidos políticos ni de religión alguna. Nos juntamos con todas las iglesias para hablar de los mismos temas. Nosotros trabajamos básicamente para velar por los derechos humanos de todos los mexicanos y trabajamos enfáticamente por la libertad religiosa. Y nosotros como ciudadanos no solamente tenemos derechos como ciudadanos, sino tenemos la obligación de expresar nuestras convicciones y de ser respetados por las convicciones que nosotros expresamos. Entonces, hoy por hoy, la libertad religiosa se tiene que expresar en que podamos tener completa libertad de expresar lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, sin ninguna restricción. Y esto apenas se está empujando en México, que de verdad necesitamos muchas voces
y realmente ustedes representan a multitudes que necesitan expresarse, que necesitan hablar. Y que todas las voces tienen una representación y que todas las voces necesitan ser escuchadas. Y esa es la verdadera libertad de culto, y esa es también la verdadera libertad y la tolerancia también. Felicito al Consejo Interreligioso aquí presente que ha organizado todo esto, a ustedes, la Asociación Conciencia y Libertad Religiosa, porque esto genera una conciencia de lo que hay que hacer. Señores, hay intolerancia religiosa, porque eso es parte de mi fe en los partidos políticos. Señores, hay intolerancia religiosa en los medios de comunicación. Si no caminas a favor de todos los movimientos de minorías eróticas, entonces tú no puedes pertenecer a este medio de comunicación. Así le dicen a los periodistas que tienen fe. Claro que hay periodistas que tienen fe, pero no pueden participar en algunas televisoras, y en algunas radiodifusoras, ni en algunos periódicos. Estamos en una circunstancia y pareciera que nos va a comer el mundo cuando vemos cómo los medios de comunicación están encima de la gente que tiene fe. Lo que hoy necesita este país, lo que hoy se requiere, es reintegrar el tejido social que casualmente pasa por volver a retomar las buenas tradiciones y el creernos que todos somos hijos de Dios y podemos ser herederos de su gloria. Retomar el hecho que no le podemos dañar a nadie porque es nuestro hermano y nuestra hermana. Pero si eso no lo entendemos, esto se acaba. Si solo es el mercado por el mercado, lo que me das esos vales y lo que yo te doy, por eso me comprarás, así no podemos caminar. Pensamos en la libertad de decir, de hablar, de expresarnos, etc. Pero ¿cómo podemos proteger la libertad religiosa? El concepto de libertad religiosa. En Europa es un continente caracterizado por su liberalismo. Es interesante porque allá en muchos de esos países es obligatoria la enseñanza o la educación religiosa, y por ser un país muy liberal, ¿sí?, hay un índice muy alto de ateísmo en el pueblo europeo. Hoy nosotros, en nuestro derecho, ¿sí?, el derecho que los estudiantes puedan tener la educación religiosa en las escuelas, debe ser un derecho que debemos de proteger. Y si este derecho en algún momento legislativo pudiera estar en riesgo, nosotros debemos de levantar la mano, porque se coartaría nuestra libertad religiosa. Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa es una asociación que ve por la familia. ¿Quién da miedo de la libertad religiosa? ¿Por qué no la tenemos entonces, si es tan linda como dijeron? ¿Por qué los medios de comunicación no la quieren? ¿Por qué el año que terminó, el 16, CONAPRED presentó tantas demandas después de las elecciones en los estados? Había 30, el dato que tengo es de obispos, más de 30 obispos católicos ahí demandados. ¿Cuándo se completará la reforma al 24 sobre libertad religiosa? ¿Sabían ustedes que en este librito de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento, ¿verdad?, que no quiero faltar a la historia de México, del país, pero si ustedes revisan qué es un ministro de culto aquí, no es una persona completa. Si nosotros nos dedicamos a entregarle al jefe, a Dios nuestro Señor, lo que tenemos, lo mejor que somos, pero no a pedir, a dar, vamos a transformar esto. Y les suplico que pongamos en nuestra mente que eso es indispensable para nuestro país, la libertad religiosa. Muchas gracias.